Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de la página El Rincón del Farmacéutico. De antemano, extendiendo un saludo a todas las personas que participaron en la encuesta en días anteriores, donde tuvo una participación del 54% el tema ganador, que fue acetilcolina como un neurotransmisor y sus fármacos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la sustancia química endógena que es el acetilcolina y sus fármacos que ayudan como tal a volverla a equilibrar cuando está perdido, pues obviamente su equilibrio. Bueno, entonces la acetilcolina es una sustancia química que se sintetiza o se oxida a través de la glucosa por un éster de ácido acético y colina. Al unirse en estos dos forman la acetilcolina. Fue descubierto por primera vez en 1914, pero se le dio importancia farmacológica como un neurotransmisor hasta 1920. ¿Ya? De hecho, fue el primer neurotransmisor excitatorio descubierto, ¿sí? En la medicina. Entonces, para entender mejor cómo funciona la acetilcolina dentro de nuestro cuerpo, hay que entender un tema importante y es el tema de la interacción de sustancias químicas o fisiológicamente hablando dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un cuadro verde que hace referencia a una sustancia química endógena o puede ser también exógena. Recuerden que algo endógeno es algo que se produce naturalmente dentro de nuestro cuerpo y exógeno algo que se sintetiza fuera de nuestro cuerpo. Y un receptor, que es el cuadro rojo, va a ser la diana que va a tener afinidad con el cuadro verde. O sea que se necesita que estos dos interaccionen para que exista una modificación biológica. Entonces, cuando ellos dos se unen, forman una acción y desencadenan un efecto, ¿ya? La acción como tal es la unión de ellos dos, el efecto como tal es la modificación biológica que se va a realizar dentro de nuestro cuerpo, pero lo fascinante de esto es ver cómo se realiza su mecanismo de acción, ¿sí? Que responde a la pregunta del cómo, ¿bien? Entonces, fisiológicamente hablando, decimos que la acetilcolina, ¿sí? Que se representaba como el cuadrito verde, tiene afinidad con dos tipos de dianas internas o dianas fisiológicas denominadas como receptor nicotínico y receptor muscarínico, ¿ya? En los mamíferos el receptor nicotínico hace referencia a unas dianas fisiológicas o dianas farmacológicas que están ubicadas en nuestro músculo esquelético o músculo estriado. El receptor muscarínico o los receptores muscarínicos están ubicados en lo que son el músculo liso y las vísceras, ¿ya? Entonces la interacción que van a tener aquí la acetilcolina, que es la única sustancia, va a ser con dos tipos de dianas. Dependiendo del receptor que ésta interactúe, así mismo va a ser la acción y el efecto. Vemos aquí un ejemplo de lo que se considera la sinapsis, ¿sí? De la acetilcolina. Tenemos una membrana presináptica y una membrana postsináptica, ¿ya? En la membrana presináptica es donde se realiza la síntesis orgánica de la acetilcolina, como lo expliqué anteriormente, a través de colina y acetato, ¿cierto? Se invagina como tal aquí en la membrana presináptica y luego por un potencial de acción va a ser liberada. Al liberarse y estar en la mitad de las dos, se va a realizar la sinapsis, ¿ya? Pero dependiendo de esa sinapsis y hacia donde tenga afinidad de los receptores, como vuelvo y explico, asimismo va a ser la modificación biológica realizada. Arriba tenemos los receptores nicotínicos, como lo dije, que está en la sinapsis músculo-esquelética, y abajo está el receptor muscarínico, ¿sí? Que es como tal la sinapsis del músculo liso, ¿cierto? Y las vísceras. Aquí hay una vía metabólica. Tenemos dos tipos de enzimas. La enzima acetilcolinesterasa, que es la encargada de metabolizar la acetilcolina, ¿cierto? Que está aquí en la sinapsis neuroefectora para que no haya como una sobreabundancia de la misma. Y tenemos la butirocolinesterasa, que es como una enzima secundaria, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo ocurre esto? Si vemos aquí, el cuadrito verde se une a los cuadritos rojos. Y lo que va a realizar, o la acción que se va a realizar, va a ser contracción muscular. Esa va a ser la acción y el efecto. La acción va a ser la unión hacia los receptores y el efecto va a ser la contracción muscular, ¿ya? Y su mecanismo de acción, ¿cómo es? Es ver todo este cuadro que es la síntesis orgánica, invaginación, liberación, sinapsis y finalmente la unión a sus receptores, ¿ya? Tenemos aquí un esquema de lo que se considera como la organización del sistema nervioso. ¿Por qué lo puse? Porque resulta que la acetilcolina
actúa a través del sistema nervioso. Vemos que el sistema nervioso tiene dos porciones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Dónde está presente la acetilcolina? Está presente en el sistema nervioso somático o voluntario, ¿cierto?, que realiza los impulsos hacia el músculo esquelético, ¿cierto?, a través de las fibras eferentes, y también la acetilcolina está presente en el sistema nervioso autónomo, en lo que se considera sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, impulsos hacia las vísceras y músculo liso. Entonces, viendo esta división rápidamente, podemos decir que el sistema nervioso parasimpático es el que más afinidad tiene con la acetilcolina, porque todo lo que se realice, digamos que los potenciales de acciones hacia el sistema nervioso parasimpático va a ser de tipo contracción. Entonces, en el ojo, por ejemplo, va a realizar contracción de la pupila. Eso va a ser la acetilcolina cuando se une a los receptores del ojo. Por lo tanto, se le identifica como la miosis. Estimula también la glándula salival, o sea que contrae la glándula salival y va a haber producción de saliva. Contrae las vías aéreas, esto puede producir broncoespasmos o broncoconstricción. Ralentiza la pulsación, quiere decir de que puede producir bradicardia. Estimula la actividad del estómago. Inhibe la liberación de glucosa y estimula la liberación como tal de la bilis. Estimula la actividad intestinal, quiere decir que aumenta el peristaltismo intestinal. Contrae la vejiga, o sea que nos ayuda como tal a que podamos realizar nuestras necesidades fisiológicas desde el punto de vista urinario. Y también promueve la erección genital en el hombre, pero eso se hace desde el punto de vista parasimpático. Todo lo contrario lo hace el sistema simpático, que aquí está como tal representado por los neurotransmisores acetilcolina y noradrenalina. O sea que si acá hay contracción, acá va a haber dilatación de todo lo que acabo de nombrar, pues para que lo podamos entender. Entonces, si lo podemos volver a ver aquí, el receptor que como tal está presente en todos estos órganos son de tipo muscarínico. Recuerden, músculo liso, ¿sí?, como arterias y venas, y las vísceras como el corazón, el páncreas, el hígado, etcétera, entre otros. ¿Ya? Esa va a ser. Entonces la acetilcolina unido a los receptores muscarínicos desencadena todas estas acciones como tal y efectos. Contracción de pupila, estimulación de saliva, estimulación de las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera. Entonces, ya hablando propiamente de fármacos, podemos ver que hay fármacos de tipos colinérgicos muscarínicos. ¿Qué quiere decir esto? Y son de acción directa. Quiere decir que son fármacos que aumentan la acetilcolina en el receptor muscarínico como tal. Tenemos el betanecol, tenemos la pilocarpina y tenemos el carbacol. Son tres fármacos colinérgicos muscarínicos utilizados para diferentes cosas. Por ejemplo, este es utilizado para el glaucoma, o sea que cuando tenemos hipertensión ocular. La pilocarpina se utiliza más que todo en las posquimioterapias, pues porque obviamente la quimioterapia lo que hace es inhibir la glándula salival. Y el betanecol puede ser utilizado para aumentar el peristaltismo intestinal, por ejemplo. Los fármacos colinérgicos muscarínicos nicotínicos. ¿Por qué? Porque esos actúan en los dos tipos de receptores, tanto en los del músculo liso como en el del músculo estriado. Tenemos el hidrofonio, ¿cierto? Bromuro, que se utiliza como un fármaco diagnóstico cuando existe una patología llamada miastenia gravis, una patología autoinmune, ya que pues, puede representarse, esto se utiliza como diagnóstico de ella. El bromuro de piridostigmina lo que hace es realizar el tratamiento de sostén una vez se ha detectado como tal aquí el diagnóstico. Y el Exelon como tal, que es la rivastigmina, se ha evidenciado que se puede utilizar en los tratamientos como tal de Alzheimer. Tenemos otras sustancias químicas colinérgicas muscarínicas como los carbamatos, o sea que esas son sustancias químicas, no son fármacos, pero son colinérgicas como tal. Eso quiere decir que pueden causar rigidez en los músculos. Tenemos los carbamatos, los organofosforados y el gas sarín, que es utilizado en la guerra química como tal. Tenemos fármacos anticolinérgicos muscarínicos como la atropina, iosinabutilbromuro, el biperideno y la pirenzepina. Sabemos que todo esto lo que hacen es bloquear la acetilcolina, ¿cierto?, en el receptor muscarínico como tal. Tenemos fármacos también anticolinérgicos como el glicopirrono, ipratropio, oxibutinina, tolterodina. Esto para la broncoconstricción, ¿cierto? Y eso es para la incontinencia urinaria. Los que dije acá atrás, este para inhibir la salivación, este para inhibir como tal los espasmos abdominales, este para el tratamiento del Parkinson y ese para los espasmos en el estómago.
Tenemos otros fármacos como tal que actúan a nivel de músculo estriado, que acabé de decir, es a nivel de músculo liso o receptores muscarínicos. Estos son ya de receptores nicotínicos. Entonces, los mismos que nombré hace un momento que realizan esta función. Y tenemos unos que se utilizan para la sedación. Entonces, por ejemplo, la succinilcolina se utiliza para la intubación orotraqueal, lo mismo que el rocuronio, becuronio, bromuro. ¿Qué pasa? Que uno es despolarizante y los otros son no despolarizantes. Los despolarizantes como tal, su efecto pasa solo, ¿sí? Pero para poder volver a recuperar el efecto de la acetilcolina con estos fármacos, toca ayudar aplicando otro tipo de fármaco como la fisostigmina. Tenemos por último un cuadro aquí de signos y síntomas cuando hay intoxicación con sustancias que se le consideran inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Entonces tenemos a nivel muscarínico, nicotínico y neurológico, ¿ya? Para poder revertir esto, pues obviamente si vemos que la intoxicación es con un tipo de sustancia que inhibe la acetilcolinesterasa, quiere decir que tenemos que administrar fármacos anticolinérgicos, como la atropina, por ejemplo, la homoatropina, iosina o cualquiera de esos. Y tenemos otros signos y síntomas por sustancias químicas que son anticolinérgicas, en este caso como la escopolamina, que es conocida mundialmente como la burundanga, ¿cierto? En este caso va a ser todo lo contrario. Los fármacos a utilizar van a ser fármacos colinérgicos, o sea, como por ejemplo la piridostigmina, fisostigmina, entre otros. Entonces vemos que aquí a nivel muscarínico, a nivel neurológico pueden ocurrir estos efectos como tal. Por último tenemos un fármaco, ¿sí? Que pues, no es propiamente un inhibidor de acetilcolina, pero digamos que indirectamente lo hace, es la toxina butolínica, muy utilizada en la parte estética. Digamos que es uno de los venenos más potentes que existen. Desafortunadamente no hay un tratamiento farmacológico para ello, pero lo único que te tiene que hacer como tal es cuidar el estado respiratorio para poder que el paciente, pues obviamente no se le contraigan sus músculos respiratorios. De este modo, damos por finalizada nuestra exposición. Espero me hayan entendido. Lo hice más o menos corriendo, ya que el video no podría superar los 10 minutos. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor déjenla aquí abajo en los comentarios. Dale like si les gustó y por favor compártelo para que más farmacéuticos se puedan retroalimentar.